Through the ministry of Peter, you have called me to Ustedes me han carry elegido como that sucesor de cross Pedro and to be blessed with that mission. para la And I know I misión can rely on each and every de la one of you iglesia. to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, Esta es la to comunidad de los announce the good discípulos news, to de announce the Jesús. gospel. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Con queste parole, Tú Pietro, eres el interrogato Mesías, dal el Hijo de Maestro, Dios vivo. insieme agli altri Con estas discepoli, palabras, Pedro, interrogado por el cerca la sua Maestro, fede in junto con lui, los otros discípulos sobre esprime su in fe en sintesi Él, il patrimonio expresa en che da síntesis 2000 el anni patrimonio que desde hace Chiesa 2000 años attraverso la la Iglesia, successione a través de apostolica, la sucesión apostólica, custodisce, custodia, approfondisce e profundiza trasmette. y transmite. Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio Jesús vivente, es el Cristo, el Hijo de cioè Dios l'unico vivo, Salvatore, es decir, el il único Salvador rivelatore del volto del y Padre. revelador del rostro del In Padre. lui, Dio, per rendersi vicino En Él, e Dios, para accessibile hacerse agli cercano a uomini, los si è hombres, rivelato a se ha noi revelado a negli nosotros occhi en los ojos fiduciosi confiados di un bambino, de un niño, nella mente en vivace la di un mente giovane, inquieta de un joven, nei lineamenti en los maturi rasgos di un uomo, maduros de un hombre, fino ad apparire ai hasta suoi aparecer dopo a la los suyos risurrezione con il después de suo la corpo resurrección con su glorioso. cuerpo glorioso. Ci ha mostrato così Nos ha un mostrado modello así di un modelo umanità de santa humanidad che santa tutti possiamo que todos imitare, podemos imitar, insieme alla junto con la promessa promesa de un destino eterno che que, invece sin supera embargo, ogni supera nostro todos limite nuestros e límites capacità. y capacidades. Pietro nella sua risposta coglie tutte e due queste cose. Pedro, en su respuesta, Dono di Dio, asume ambas cosas, el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar, dimensiones inseparables de la salvación, confiadas a la Iglesia para que las anuncie por el bien de todo el género humano. También nos las confía a nosotros antes que nos formáramos en el vientre materno, regenerados en el agua del bautismo y más allá de nuestros límites y sin ningún mérito propio, conducidos aquí y desde aquí enviados para que el Evangelio se anuncie a todas las criaturas. De forma particular, Dios, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles, me confía este tesoro a mí para que con su ayuda sea un fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la Iglesia, de modo que ésta sea cada vez más la ciudad puesta sobre el monte, arca de salvación que navega a través de las mareas de la historia, faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones, como los monumentos en los que nos encontramos, sino por la santidad de sus miembros, de este pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz maravillosa. Con todo esto, por encima de la conversación en la que Pedro hace su profesión de fe, hay otra pregunta. ¿Qué dice la gente sobre Jesús? ¿Quién dice que es el hombre, el Hijo del Hombre? No es una cuestión banal. Al contrario, concierne a un aspecto importante de nuestro ministerio, la realidad en la que vivimos, con sus límites y sus potencialidades, sus cuestionamientos y sus convicciones. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Pensando en la escena sobre la que estamos reflexionando, podremos encontrar dos posibles respuestas a esta pregunta que delinean otras tantas actitudes.
En primer lugar está la respuesta del mundo. Mateo señala que la conversación entre Jesús y los suyos acerca de su identidad sucede en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo, rica de palacios lujosos, engarzada en un paraje natural encantador, a las faldas del Hermón, pero también sede de círculos crudeles de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Esta imagen nos habla de un mundo que considera a Jesús una persona que carece totalmente de importancia, al máximo un personaje curioso que puede suscitar asombro con su modo insólito de hablar y de actuar. Y así, cuando su presencia se vuelve molesta por las instancias de honestidad y las exigencias morales que solicita, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo. Hay también otra posible respuesta a la pregunta de Jesús, la de la gente común. Para ellos, el nazareno no es un charlatán, es un hombre recto, un hombre que es valiente, que habla bien y que dice cosas justas, como otros grandes profetas de la historia de Israel. Por eso lo sigue, al menos hasta donde pueden hacerlo sin demasiados riesgos e inconvenientes, pero lo consideran solo un hombre, y por eso en el momento del peligro, durante la pasión, también ellos lo abandonan y se van desilusionados. Llama la atención la actitud de estas dos actitudes, la actualidad. Ambas encarnan ideas que podemos encontrar fácilmente, tal vez expresadas con un lenguaje distinto, pero idénticas en la sustancia, en la boca de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se les soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean a la sociedad y sufren mucho. No faltan tampoco hoy los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre. Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados que de este modo terminan viviendo en este ámbito un ateísmo de hecho. Este es el mundo que nos ha sido confiado, en el que, como muchas veces nos ha enseñado el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Por esto también para nosotros es esencial repetir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es fundamental hacerlo ante todo en nuestra relación personal con Él, en el compromiso con un camino de conversión cotidiano, pero también como iglesia, viviendo juntos nuestra pertenencia al Señor y llevando a todos la buena noticia.
come successore di Pietro. Lo digo ante todo por mí, como sucesor de Pedro, mientras inicio mi misión de obispo de la iglesia que está en Roma, llamada a presidir en la caridad la Iglesia Universal, según la célebre expresión de San Ignacio de Antioquía. Él, conducido en cadenas a esta ciudad, lugar de su inminente sacrificio, escribía a los cristianos que allí se encontraban: en ese momento seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el mundo ya no verá más mi cuerpo. Hacía referencia a ser devorado por las fieras del circo, y así ocurrió, pero sus palabras evocan en sentido más general un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad. Desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Que Dios me conceda esta gracia hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia.